Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Estamos en Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe, la entrevista número 28, con la profesora Gisela Carlos Pegoso en la ciudad de Guadalajara, en México. Así que es una hermosa oportunidad para compartir con ella sobre su historia de vida. Bienvenida, ¿cómo estás, profesora? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto para mí estar aquí. Bueno, estábamos intentando hacer esta entrevista como en varios momentitos, pero lo más bonito de eso es que uno como que va afinando el cerebro frente a todo lo que significa estar vivo en este tiempo pandémico, ¿no? Y todo lo que has venido desarrollando también desde México antes de la pandemia y ahora. Estábamos tratando de indagar un poco desde tu historia de vida, el lugar en el que naciste y en el lugar donde, digamos, transitaste, inmigraste y en el que te encuentras ahora. Pues digamos que México tiene unas particularidades. Sería muy interesante que conversáramos de eso, ¿no? Del territorio en el que naciste y al que te fuiste caminando también. Sí, sí, muchas gracias. Sí, mira, mi familia, somos originarios de Mascota, Jalisco, ¿sí? Pero por azares del destino me fui a vivir al estado de Nayarit, que está ubicado en las costas del Pacífico, al occidente del país. Yo migré a la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, también en el occidente del país, y que se encuentra relativamente cercano al estado de Nayarit, a 2 horas, pero que guarda unas diferencias abismales culturalmente hablando. Es decir, la forma en que se habla, en que se vive, en que no sé, se guardan ¿no? Concepciones sobre qué es lo bello, lo no bello, lo correcto, etcétera. Es muy distinto en Nayarit, aquí en Guadalajara, ¿no? Este, mm, sí, en la costa del Pacífico, por ejemplo, como en muchos, me parece como en muchos lugares, no, o sea, no somos la excepción, las costas tienen como estigma o sí, ¿no? En esta tónica de que los países están diagramados, ¿no? Y jerarquizados, ¿no? Las partes de los países de toda América Latina. Las costas guardan como esta idea de lo sucio, ¿no? De lo caluroso, lo exótico, no sé, ¿no? Sí, claro. En- entonces, eso, al venir aquí a Guadalajara, como dije, pese a que está muy cerca, a 2 horas, ¿no? Ujú. Es se nota, ¿no? Se nota porque aquí hay ideas por la propia historia del estado de Jalisco, hay ideas sobre otras ideas, digamos, sobre lo que es ser civilizado, moderno, sobre Sí, hablar sin acento, o sea, todo el resto del país tiene acento menos aquí, pero eso lo dice todo el mundo, ¿no? Sobre qué implicaciones tiene hablar correctamente, ¿no? Entonces, sí, una de las primeras cosas, digamos, o, ¿no? Una cosa a notar, un elemento que hay que resaltar es como esta diferenciación geográfica, que finalmente es una diferenciación, este, bueno, de clase, ¿no? Tejido raza y clase un poco, pues, ¿no? sí. Sí, eso. Y oye, y cuando eras niña, digamos, ¿cuáles eran como tus recuerdos frente a ese México, ¿no? O a ese momento tenías como, digamos, hubo algo en tu vida que marcara, por lo menos desde lo político, desde lo social, desde lo cultural, inclusive tu infancia? Sí, fíjate que, este, mm, digo, nosotros, bueno, mi hermano, mi mamá y yo, por que nos fuimos, nos tocó irnos a vivir a Nayarit, crecimos, por ejemplo, al lado cerca de la playa, ¿no? Entonces, una de las cosas que argumentaba, por ejemplo, la gente o la propia familia,
le decían a mi mamá, ¿no? Ay, ¿cómo traes a esos niños así en calzones, nada más? Tú, que eres una contadora, ¿cómo los traes en calzones? Claro, la gente no entiende que hace un calor espantoso. O sea, no puedes, pues no se podía traer a los niños, no sé, con la ropa que ustedes se imaginen, pues, ¿no? O sea, con 38 grados centígrados, no puedes traer vestido a un niño como si hicieran 15 grados, ¿no? O 20 grados, ¿no? Entonces eso a mí no le llamaba así, pero en ese momento, o sea, ahorita que lo pienso es como esa ignorancia, esa subjetividad, Avellame Ortega le llama subjetividad mestiza, ¿no? O sea, Ujú. parte de esa subjetividad mestiza es una ignorancia, ¿no? Claro. Y, y que esa subjetividad mestiza lo ve como, nos veía como incluso como con lástima, ¿no? Como, mira, pobrecitos, andan en calzones y descalzos, ¿no? Y sí, y uno puede pensar, ay, mira, estigmatizados, estereotipados, etcétera, pero en realidad es una ignorancia mestiza, ¿no? Una ignorancia del privilegio, ¿no? Del privilegio racial y del privilegio de clase, que no, sí, que las cosas funcionan de otra manera, pues, ¿no? Otra Ujú. cosa esa es una, ¿no? Y otra es que cuando yo llegué a vivir aquí a Guadalajara, yo llegué a estudiar letras hispánicas, que es como literatura, pues, ¿no? Y entre lingüística y literatura. Entonces, muchas palabras, digamos, yo las pronunciaba con un tonito, acento, pues de la costa, ¿no? Claro. Y yo me acuerdo que la gente me corregía continuamente, ¿no? En la facultad, en la universidad. E incluso dos profesores decían, ay, ¿tú estás segura que quieres estar aquí en letras? O sea, ¿sí? O sea, eso te genera una conciencia de que independientemente de lo que pase, de lo que pasaba en mí, de creer si algo está mal conmigo, tengo que hablar distinto, etcétera, no, sino más bien, este, algo te dice que esa gente tiene un problema con la lengua y con la manera en que tú ejerces la lengua, Ujú. ¿no? Tú la practicas, ¿no? Ahorita ya sabemos que es raciolingüística, racismo lingüístico, hay una cuestión de prejuicio lingüístico, le llaman algunos, pero, y es por algo, pues, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, yo antes, durante muchos años, yo intentaba, como usar ciertas palabras, ¿no? Ciertas frases, todo este rollo, como para sobrepasar eso. Y después entendí que no, ¿no? Y me sale como el tono y los dichos así de la costa totalmente y me siento muy orgullosa de ello, pues, ¿no? O Claro, sea, porque vas fortaleciendo como el reconocimiento sobre esa identidad, ¿no? Sobre ese vínculo. Ahí hay un tema que, no sé, de lo que vas narrando, me sale como de idea y es como cuando decías, bueno, es que como esta decisión de controlarlo todo por un grupo poblacional, ¿cierto? De sentir que tienen la verdad absoluta también. Y también no sé si hay unos ejercicios de poder y es como tener la verdad absoluta me da poder y yo soy más grande y tú sigues siendo chiquitito, ¿no? No sé si ese ejercicio de superioridad e inferioridad, digamos, en algún momento causó algún tipo de impacto a nivel personal o simplemente fuiste por la vida como diciendo, nah, suerte con todo el mundo. O sea, ¿cómo fue también ese ejercicio de empoderamiento propio? Eh, porque te enfrenta uno a esas desigualdades, o una, en este sí, caso tú, en este caso tú te enfrentas a esas desigualdades. ¿Cómo lo fuiste, digamos, procesando? sí, sí. Fíjate que también el venir de Nayarit y en esta tónica de que las geografías están diagramadas, ¿no? Y jerarquizadas. em, Digo, en la casa había libros, ¿no? Pero no los libros que muchas personas tenían, muchas personas que cuando llegué a Guadalajara
y que conocí tenían, ¿no? Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, yo llegué a la carrera y decían, no, que León Felipe y Platón y no sé qué, yo así ¿de qué están hablando, no? Entonces, bueno, te tienes que poner a leer así, ¿no? Porque lo que ellos leyeron a los 13 años, yo tuve que leerlo en, no sé, en 9 meses, pues, ¿no? Porque tienes que poner al tanto, ¿no? Este, o sea, sí te das cuenta, ¿no? Te cae el 20 que no llega muchas cosas, ¿no? Llegan otras, que no es malo, o sea, pero no llega lo que está valorado, ¿no? Para ingresar al sistema de educación superior o posgrados, por ejemplo. Entonces, bueno, una de las cosas es que te tienes que jugar en sus reglas, ¿no? Y y yo me acuerdo que sí, claro, cambias tu forma de vestir, cambias tu forma de hablar, o sea, te tienes que poner a leer. Y una de las cosas que después, o sea, pese a hacer todo eso sí es interesante, pese a hacer todo eso, la gente como que termina diciéndote, ay, pero tú no eres de aquí, ¿verdad? O sea, tenía no sé cuántos años viviendo aquí, yo así de, ah. Entonces, hasta que me di así por vencida y tú empecé a tener amigos no de aquí de la ciudad, de hecho todavía ocurre, ¿no? Sino de otras ciudades que venían a estudiar, venían a trabajar, etcétera. Y una de esas amigas de Ciudad Juárez eh, me dijo, oye, fíjate que voy a migrar. Le dije, ay, pero ¿cómo? O sea, yo así como que, ¿por qué, no? Y dice, sí, voy a migrar, es que ella era chicana, ¿no? Tenía que ir a Estados Unidos porque si no perdía la nacionalidad. Dice, pero esta vez me voy a ir a Inglaterra, ¿no? Entonces, y le dije, ay, y yo así como, a ver, ¿dónde está, no? Yo, ay, ¿y a qué vas allá? No más, decía, no más. Entonces yo dije, ay, ¿cómo será? O sea, sí, pues, ¿no? Como que dije, ¿y allá qué hay o qué, no? Entonces, cuando ella regresó a Ciudad Juárez, yo dije, me voy a ir también, ¿no? Entonces, pues yo me fui, ¿no? Me fui y me puse a buscar trabajo así ipso facto, o sea, de lo que fuera. Y es tan pequeño el mundo que yo iba por puerta de los restaurantes en un muy mal inglés, ¿no? Porque pese a que desde la primaria y secundaria a veces escuchas canciones, todo el mundo tenemos un familiar que ha migrado a Estados Unidos, al menos en México, todos tenemos un familiar Sí, están migrante. ahí, al ladito, Sí, cruzando. entonces, bueno, en fin, llegué a un restaurante y una chica me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué se te ofrece? No, pues estoy buscando trabajo, lavando platos o de lo que sea, ¿no? Sí, y me vio y me dice, ¿de dónde eres? Entonces, en inglés, ¿no? Y le dije, de México. Entonces me responde, ¡ay, yo también! ¡No mames! Así con el acento, ¿no? Y ella era del norte, de una ciudad del norte, Tijuana se llama, Sí, que es frontera con Estados Unidos, ¿no? Entonces, Tijuana tiene la particularidad, no es La Paz, Baja California, por ejemplo, ¿no? Tiene la particularidad, es una ciudad sucia, es una ciudad que recibe muchísimos, personas de Estados Unidos y jóvenes que van y se emborrachan, es una, no como un estigma, pues, ¿no? ujú. Entonces le dije, bueno, soy de Nayarit, pero vivo en Guadalajara. Yo estudié en Guadalajara, o sea, ¿no? Como, en fin, ¿no? Entonces, ya estando ahí, una de las cosas ¿cómo decirlo? Que de esto de todo el privilegio que conlleva, pues, ¿no? ¿Quién puede Claro. migrar a otro continente? ¿Quién puede migrar por voluntad, ¿no? O sea, no de desplazamiento, sino voluntariamente. ¿Quién se puede trasladar hasta el otro lado de un océano, pues, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ya una vez que estaba trabajando ahí en ese café que se llamaba Café Flo, por cierto, llega un chico y igual mexicano y me dice, no, oye, va a llegar un chico que se llama, no sé, Carlos, qué sé yo, ¿no?
y lo escucho hablar a este chico mexicano, inmediatamente yo le escucho un acento, dije, este es de clase alta en México, ¿no? O sea, Lo entonces, identifico. así, ¿no? Fue mi venganza, ¿no? De clase, ¿no? Entonces yo llegué y le dije, ¿qué sabes hacer? No, 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 ah, no, pues yo, ¿puedes lavar platos? O sea, no, ¿cómo está? Sí, ¿no? Una venganza de clase, ¿no? Y bueno, eso por un lado, ¿no? Como Claro, desmitificar, en el caso de las personas mestizas en México, al menos en México, nuestra mirada muchas veces está enfocada hacia clases altas o lo blanqueado, el blanqueamiento, etcétera. Y este hecho que parece muy, muy soso, muy simple, en realidad como que me ayudó como, o sea, siempre he estado volteando hacia allá y ahorita que lo tengo muy cerca no me gusta, pues, ¿no? O sea, que tengo de cerca una persona y no me gusta lo que veo, no o sea, me parece un chico muy torpe, ¿no? Y yo decía, no, o sea, no quiero ser eso, pues, ¿no? Eso es una. Y otra cosa es que por lo que se dice, se cuenta, o lo que se podía ver en la televisión, que por cierto tuvimos en la casa, tuvimos televisión ya muy, ya estábamos grandes, pues, más grandes, y cuando migré aquí a Guadalajara, pues no tenía televisión, ¿no? No tenía porque la prioridad eran otras las prioridades, ¿no? Entonces cuando llego y veo mucha gente pidiendo dinero, gente blanca pidiendo dinero. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Parece tonto, sí, pero yo decía, no, pero en México, pues yo veía indígenas pedir dinero, yo veía gente morena pedir dinero, pero blancos, yo como que decía, ¿qué está pasando, no? O sea, y claro, ¿no? Empiezas digamos, a cuestionar. a cuestionar o a complejizar, ¿no? Empiezas a Ajá. complejizar que no es, no es blanco y negro, pues, ¿no? O sea, yo en la licenciatura me quejaba mucho que era muy eurocéntrica la currícula, sigue siendo, pero yo me quejaba mucho, ¿no? Y, no, ¿por qué tenemos que empezar en Grecia y terminar en literatura mexicana de 1930? ¿Qué es eso? Y no, ¿por qué? Como si el mundo empezó en Europa y bla, bla, bla. No, pero había cosas que dices, bueno, las lógicas son eurocéntricas, es decir, que tenemos por centro Europa y lo que pasa ahí, ¿no? Sí. Ni toda Europa es, por ejemplo, blanca, por Ujú. eso debemos ser cuidadosos, ¿no? Cuando decimos, es que es muy eurocéntrico. Bueno, ¿a qué parte de Europa te refieres? ¿A la Europa Claro. árabe? ¿A la Europa negra de la migración jamaiquina de principios del siglo XX? O sea, a la Europa africana, ¿no? Entonces, sí, eso me ayudó, ¿no? Eso me Ese ayudó. viaje. Qué interesante, porque desde tu propia historia de vida pudiste hacer ese tipo de reflexiones después a la luz, digamos, de lo académico, que uno podría ya como empezar a complementar, ¿no? Y eso también me recuerda algo, y no sé cómo lo viviste tú también como en todo tu proceso de formarte, y es el tema de las realidades que viven las mujeres, ¿no? Digamos que no todas las mujeres son blancas, pero también hay blancas que han tenido que hacer algunas resistencias, pero las mujeres, digamos, de pueblos originarios, las mujeres afro, también han tenido que dar otras luchas, en fin. Pero en tu caso particular, digamos, y por lo menos desde afuera se tiene una mirada frente a que en México sucede un nivel de violencia contra las mujeres muy alto. Y bueno, cuando hablabas de Ciudad Juárez, pues se conoce obviamente toda la historia de los feminicidios en Ciudad Juárez. No sé, o sea, eso es lo que leemos desde otros lugares, pero desde tu propio lugar, ¿cuáles son como esas lecturas que se haría sobre lo que te tocó vivir desde tu propia historia frente a esto?
esas violencias contra las mujeres, lo que se llama, digamos, el ejercicio del patriarcado mismo, del machismo, en fin, Ujú, de esa otra corriente que también es un sistema, pues, que se vuelve opresor, ¿no? ujú. Sí, sí, yo creo que desde chica, como muchas mujeres, o sea, la violencia de género, muchas mujeres la hemos vivido en entornos muy, muy íntimos y también en el espacio de lo público, ¿no? Y en el caso, o sea, lo que yo ahorita pienso es que, por ejemplo, violencia sexual, yo me atrevo a decir que mujeres blancas con mucho privilegio, mujeres mestizas, mujeres indígenas, mujeres negras, judías, la hemos experimentado, ¿no? De alguna manera u otra, en diferentes dimensiones o niveles, pero la hemos experimentado porque el privilegio, por ejemplo, soy una mujer mestiza y eso me ha dado privilegios en distintos espacios, pero no me ha salvado de la violencia de género, ¿no? O sea, no me ha salvado del patriarcado, ¿no? Y yo creo que ocurre también un poco con mujeres, sí, mujeres blancas, ¿no? Mujeres de clase alta, ¿no? Que el privilegio no las alcanza a salvar de la violencia de género y que experimentan la violencia, la agresión física, psicológica, etcétera, de otras maneras, pero ahí está, ¿no? Y una de las dificultades ha sido hacer esas conexiones, ¿no? O sea, es decir, pensarlo más bien como una cadenita, ¿no? Y cómo pensar los eslabones para conectar no solo a discusiones así como en abstracto, en el aire, sino también conectar experiencias, ¿no? Por ejemplo, yo me quedé muy sorprendida que hace 2, 3 años, 3 me parece, sí, fui a una marcha yo con alumnas para el derecho a decidir, ¿no? Entonces, súper organizadas, o sea, no tienes una idea, ¿no? Entonces, en mi caso personal, yo tuve un aborto a los 14 años, ¿no? Entonces, en mi caso, yo, yo me quedé, mira, anodada, o sea, boquiabierta, ¿no? Yo decía, esto no, primero varias cosas, ¿no? Esto no hubiera sido posible ni en Nayarit, ni en 1994, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y otra cosa es que yo veía a mis alumnas y sí, pues básicamente mis alumnas y otras chicas, como esa dificultad o de conectar, como la discusión de que sí debe de haber un derecho a decidir, pero también hay mujeres que deciden parir, ¿no? Entonces, hacer la conexión entre, en sí, ¿no? En que el respeto a la humanidad de una mujer pasa por muchas vías, ¿no? No nada más en el derecho a decidir, sino, por ejemplo, el derecho a que no esterilicen forzosamente, ¿no? El derecho a qué pasa con las mujeres indígenas y mujeres negras y mujeres racializadas negativamente, ¿no? Este, sí, eso pues, ¿no? Entonces, mm, yo creo que o sea, de alguna manera esta experiencia de haber tenido, por ejemplo, ser una mujer mestiza y ser privilegiada de clase también incluso aquí en México, el haber salido de aquí y pues que no, allá eres no blanca y punto. O sea, eres o blanca o no blanca, ¿no? Entonces era no blanca, ¿no? Sí. Y por otro lado, eh, sí, o sea, el conocer experiencias de otras mujeres em, de distintos lugares, de distintas creencias, de distintas lenguas, como Ujú. que también a uno le ayuda como decir, bueno, sí hay muchas cosas en común, ¿no? Nada más que la Sí. violencia nos cruza por distintos lados, ¿no? Y Y la, nos une sí, también en este caso, ¿no? sí, Hay algo que estás hablando
de cómo las narrativas nos empiezan a conectar y también nos empiezan a empoderar de alguna manera. ¿Cuáles son esas figuras o esas narrativas femeninas de tu propia historia, digamos, ya sea ancestral o desde la academia o desde la literatura o bueno, o en otros escenarios que te fueron forjando también, o sea, como que te fueron dando todo este contenido y te fueron, digamos, dando los elementos para ser la mujer que eres hoy? ¿Cómo Sí. puedes identificar alguno? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, mi madre es mamá soltera, ¿no? Todavía vive. Es mamá soltera, entonces, em, sí, ¿no? Esta cuestión de lucha, ¿no? De lucha constante y este, sí, quizá como en Nayarit, en Tepic, concretamente, Tepic, Nayarit, en los 90, no estaba bien visto, ¿no? Ser madre soltera, ¿no? Entonces un poco, eh, sí, aprender eso de mi madre, de no te tienes por qué sentir mal, ¿no? O sea, tú puedes hacer otras cosas, ¿no? Puedes ser autónoma, puedes desarrollar, o sea, esta cuestión, no hay nada malo en ti, ¿no? No me lo decía así, ¿no? Pero, o no se lo decía así en voz alta a ella misma, ¿no? Sino yo lo tengo como esa lectura, ¿no? Creo que también, bueno, tengo una profesora o ha sido muy inspiradora para mí, una persona que se llama Mónica Moreno Figueroa. Ella es de aquí de Guadalajara, ella es socióloga, también es profesora y Es tu directora de postdoctorado, ¿no? No es del grupo de... sí, fue mi mentora, sí, fue mi mentora. Ujú. Ella vive ahorita en Inglaterra, ¿no? Pero una cosa que me parece muy impresionante de ella es cómo entender o sea, cuando hay opresión, ¿cómo la entiendes, no? No es Ok. nada más, voy a sacar la espada y al que se atraviese, ¿no? Y y demostrar que yo he sufrido y que, o sea, no es por ahí, pues, ¿no? No es por Sí, ahí porque entonces, decía ella, nos dejamos de escuchar, ¿no? Nos dejamos de escuchar y entonces más bien eh, hacernos cargo, por ejemplo, en la cuestión, en las lógicas de privilegio este, y, de, y de opresión de muchos, opresión de la que sea, más bien entender qué es lo que está pasando, pues, ¿no? O sea, ¿por qué la gente llega, por ejemplo, o hombres o las propias mujeres que tenemos sexismo internalizado, por qué llegan y oprimen, ¿no? O ujú, sea, ¿qué es lo que está pasando ahí, no? ¿Cómo entender, por ejemplo, el tema de los feminicidios, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahí en los procesos, no de construcción de masculinidades ni nada, ¿no? Sino cómo lo que han enseñado, ¿no? Que es ser hombre, lo que sea que, ¿no? Que no les está permitido llorar, que no, o sea, cómo eso vacían toda la furia en ciertos cuerpos, ¿no? Y cuerpos, muchos de esos feminicidios son a manos de sus parejas, pues, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿no? Sí, es una realidad muy fuerte. Bueno, entonces tu mamá, tu profesora Mónica, es como de la inspiración. Ah, pero, por ejemplo, a la luz de las lecturas, ¿encontraste algún tipo de escritoras que te iluminaran como esta idea? También, ¿cómo te fuiste encontrando ya con ese tema de investigación? Es el racismo, ¿no? ¿Cómo empiezas, cuál fue la ventana que te abrió esa posibilidad de analizar un tema que, digamos, pues no es públicamente el tema más investigado en el mundo, ¿no? Sí, Eh, ¿cómo es esa ventana también de oportunidad y si hay sí, algún tipo de influencia femenina ahí en esa ventana de análisis? sí. No, seguramente, o sea, ahorita que me haya marcado de escritoras, es que fíjate que hay una cosa, ¿no? Tiene que ver con mi propia historia.
como donde yo me movía en esos momentos, o sea, es contextual y relacional. Había mucho sexismo internalizado, ¿no? Entonces este rollo de, sí, incluso como historias personales, ¿no? A mí me gusta estudiar y los libritos o hablar con la gente, y, ¿no? A mí me gusta. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de un comentario que me impactó mucho y mucho tiempo no lo entendí, ¿no? Y ahorita lo entiendo ya. Que una amiga, este, en este rollo, ella estaba por casarse, yo no tenía pareja porque yo quería hacer una maestría y no sé qué, y ta, ta, ta. Entonces ella ya estaba haciendo el doctorado y me dijo, ¿por qué quieres hacer todo lo que hago? Y yo decía, ¿ah? Es que también quieres hacer un doctorado. Y yo, sí, claro, pero es que como me estás copiando un poco así, ¿no? Y yo, no, yo quiero hacer un doctorado porque quiero hacer un doctorado, o sea, entonces eso como que genera cierto, o sea, yo sí tengo que ser honesta, ¿no? No he encontrado como un colchón, un nido, así que yo diga, este es mi grupo, este es mi gente, esta de mujeres, ¿no? Mi tribu, mis aliadas. O sea, ha sido muy difícil, ¿no? Y en mi propia familia también, ¿no? Mis tías, mi bisabuela fue durísima con las mujeres, ¿no? Y yo creo que es bueno decirlo y es bueno aceptarlo, no romantizar, digamos, las relaciones contra las mujeres. Es necesario nombrar que han sido complejas estas relaciones, pero que esta complejidad se debe a una opresión internalizada que nos falta trabajar, ¿no? Entonces, es un poco por ahí que le apuesto, no sé, yo a Mónica Moreno, a quien ya dije, pero lo vuelvo a decir, a quien admiro mucho. La relación ha sido muy compleja, ¿no? Entonces, si pienso yo, este, si pienso yo, por ejemplo, escritoras o académicas, la relación con académicas mujeres ha sido muy compleja, ¿no? O sea, no que, ay, nos peleamos, no. Pero quiero decir que no ha sido así todo florecitas, color de rosa y así corro aventando flores, ¿no? Pero que Buenísimo. sin estas mujeres, Alicia Castellanos, Olivia Gal, Mónica Moreno, Émico Saldívar, o sea, sin estas mujeres no hubiera sido posible pensar en colectivo, mover ideas en colectivo, ¿no? Y hay que decirlo así en todas sus letras. No, si, aunque uno hubiera faltado, no hubiera sido posible, pero eso no quiere decir que fue algo plano, sencillo, facilito, ¿no? Rosita, con florecitas, no. Buenísimo porque mira, desde tu propia experiencia, digamos, nos estás también dando como luces a cosas también que se replican dentro de ese sexismo interno, interno. ¿Cómo lo pronuncias tú? Interni- Internalizado. internalizado, muy bien. Ujú, Entonces, en ese sexismo internalizado, claro, una de las estrategias también del patriarcado ha sido como decirnos, no, es que ustedes entre mujeres no pueden, y también este ejercicio de la competencia, entonces lo que planteabas de la historia de tu amiga, ¿no? Ah, quieres ser como yo, te estás copiando, entonces como que el sistema mismo nos ha puesto a competir y como que nunca hemos estado en iguales, entonces entre nosotros mientras tanto, pero también están pasando lo que acabas de decir, como evolucionando, los mismos feminismos nos van aportando, no sé si esos o los discursos, digamos, todos los discursos, las variables que van apareciendo y nos van dando también otras luces, ¿no? Y el resultado finalmente, que es lo que estás planteando de esos encuentros, de esas narrativas tan diversas que están obviamente transversalizadas por la raza, por el género, por la orientación sexual, por el nivel educativo, por la economía, ¿no? ujú, Y mire también por el clasismo, ¿no? Que nos hace ser como somos también. Ahí ujú. en ese proceso de encuentro, ya hemos como avanzado un montón en esta entrevista frente a tu propia historia de vida y tus temas. En ese proceso de encuentro también, digamos, ¿por qué decides
dedicarte propiamente al tema del racismo? O sea, ¿cuál es tu decisión primaria? ¿Por Ujú. qué? Porque además, digamos, no solo lo haces académica, sino que tienes en tu blog, tienes el Instagram, tienes YouTube, empiezas a crear una serie de mecanismos y yo siento que eres una activista en este tema que se va posicionando también en estos lenguajes mediáticos y virtuales. ¿Cómo es esa decisión y por qué estar ahí como abanderando esa lucha antirracista? Sí. Bueno, primero el tema el interés en el tema del racismo surge yo di clases mucho, doy clases todavía, pero desde hace muchos años, pues, ¿no? Digamos. Y empecé dando clases para adultos, luego a jóvenes, luego en una escuela donde todos eran corridos, luego en una escuela de gente en situación muy precaria, luego en gente muy rica y luego gente pública, o sea, escuela pública, en fin, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me impactó, yo soy muy cercana a las alumnas y los alumnos, ¿no? Como profesora, como mi forma de ser. Una vez hubo un pleito en golpes, pues, entre alumnos, y uno de ellos quedó en coma, ¿no? Y a mí fue un sabor muy, muy amargo, ¿no? Muy duro, ¿no? Porque era mi alumno, en fin, ¿no? Entonces, indagando, yo estaba haciendo la tesis de maestría sobre violencia escolar, entonces yo argumentaba que las identidades juveniles y no sé qué tanto rollo, ¿no? Entonces, ya que terminé la tesis y ya que me iba a titular, este, yo dije, claro, tiene que ver con color de piel. O sea, porque entonces es que los que se pelearon fueron tal, 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 y luego acá, y luego se decían esto, esto y esto, o sea, tiene que ver con color de piel, ¿no? Pero la tesis ya estaba hecha y dije, ya, así se va a ir y punto, ¿no? Entonces dije, yo después quise, bueno, quizás hacer un doctorado, ¿no? Hacer un doctorado y pensar esta cuestión de racismo, etcétera, ¿no? Y cuando yo busco doctorados para distintos doctorados, aplico distintos doctorados, me voy a vivir a la ciudad de Jalapa, Veracruz, al sur del país, y había un doctorado que me parecía interesante, ¿no? Que es en la investigación educativa, que yo estaba pensando el espacio educativo desde hace mucho tiempo, y pero que con el énfasis en estudios interculturales, ¿no? Entonces, cuando yo entré me dijeron, no, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer una investigación sobre personas indígenas, porque aquí es estudios interculturales. Entonces yo estaba, bueno, es que yo no quiero abordar personas indígenas, ¿no? Yo quiero pensar las personas que así como mis alumnos, como yo, como, ¿no? Pero bueno, entonces yo busqué a Mónica, yo investigué, buscaba gente que me apoyara en la cuestión de la investigación. Busqué a Mónica, Mónica no vive aquí en México, ni en ese momento vivía en México, entonces me dijo, mira, voy a México tal mes, tal día, te veo a tal hora, tal día en la Ciudad de México y nos conocemos, ¿no? Entonces ahí voy, ¿no? Y ya le expliqué lo que quería hacer, ¿no? Y me dijo, o sea, ¿tú eres indígena? Le dije, no. Mm. Entonces, dice, ¿por qué? Mónica es una persona negra, ¿no? O afromestiza, ¿no? Y entonces Mónica me dijo, ¿por qué mejor no nos dejan en paz a las personas indígenas y negras y se dedican las personas mestizas a ver su propio racismo, ¿no? Entonces a mí me hizo, o sea, yo, claro, ¿no? Me hizo clic, ¿no? Porque a Sí, quienes tienes que convencer que hay racismo, a quienes tienes que convencer que dejen de ser racistas, no son a las personas indígenas, que lo han vivido históricamente, que los han expulsado de comunidades, han perdido su lengua, ha habido genocidios. Ellos ya lo saben, ¿no? Los que andamos así como confundidos en que, ay, ¿qué serás? ¿Habrá sido racismo? Somos las personas mestizas, ¿no? sí. Entonces dije, ay, Ah, y el pensar la propia historia, o sea, a través de mí,
¿no? Con todo el privilegio que eso conlleve y lo que sea el pensarme a mí me ayudó a pensar la cuestión del racismo, ¿no? Pero partiendo de, de, de esta experiencia cuando yo era profesora de preparatoria, de esta experiencia con los alumnos, Ah, y después darme cuenta, por ejemplo, cómo el racismo cruza a muchos grupos poblacionales, pues, ¿no? No nada más personas negras, afromexicanas, afrodescendientes, ni a personas indígenas, ¿no? Sino que hay un racismo antiasiático, hay un racismo por la forma de hablar, ¿no? Hay un racismo, o sea, es más complejo, ¿no? Entonces, bueno, fue así como me enganché, dije, ya, esto voy a hacer por el resto de mis días. Ay, así como una cachetada, así, sí, ¿cierto? sí, sí, Despertar. sí. Es un despertar porque además creo que también eso es como lo nombrabas también en alguno de los videos, no sé, que sacas en tu canal de YouTube, sobre también este clasismo académico, ¿no? Y este racismo académico en donde uno siente pues que tiene, o una siente que tiene la verdad y la investigadora además, ¿no? Como el objeto allá de investigación. Y ahí, digamos, claro, eso obedece a una lógica académica de ser objetivos, de mantener la distancia, no sé, Ujú. una serie de elementos racionales en las técnicas de investigación que pueden ser también muy contraproducentes en lo social, ¿no? Y que siguen reproduciendo todos estas formas y estos comportamientos. Bueno, hemos estado así como escarbándote la vida. Muchísimas gracias por permitírnoslo. Y ya como para ir cerrando, en esta entrevista nos gustaría también como preguntarte a ti finalmente cómo esperarías que fueran las sociedades latinoamericanas, o sea, si tuviéramos que hacer una proyección de memoria, bueno, en qué estamos actualmente, como para decírtelo a alguien que está en 50 años, y cómo esperarías que estuviéramos en 50 años, cosa que cuando alguien vea esto digan 50 años, ¿se logró, no se logró? ¿Cuáles son tus expectativas frente a este trabajo que haces de tener sociedades que estén en unas lógicas más, por lo menos de vida, ¿no? Ujú. Más igualitarias. Sí. Fíjate que, bueno, hay muchas cosas, ¿no? De repente sí como que se nos va la esperanza, pero también hay otras cosas que soñamos, ¿no? Una de las cosas que a mí me gustaría que pasara con mujeres, por ejemplo, mestizas, clase media, y que salimos a la calle a marchar por el derecho a decidir, etcétera, es que entendiéramos que, o sea, que ya no tuviéramos que volver a estas conversaciones sobre la categoría mujer, incluso es una categoría que denota humanidad, y hay mujeres que no han sido consideradas mujeres justamente, ¿no? Que entendiéramos las mujeres mestizas en una sociedad como México, donde la mayoría de las personas son mestizas o mexicanas, ¿no? El 80%, el 70%, que entendiéramos las mujeres el rol que hemos jugado en la reproducción de la opresión, ¿no? O sea, ante toda esta ola de feminicidios, por ejemplo, tuvimos en el 2006 una guerra contra el narcotráfico que militarizó al país totalmente y no se han ido, ¿no? Los militares, que aumentó la violencia contra las mujeres también por eso, y en aras de sobrevivir a esa violencia, tanto en casa, ¿no? A manos de parejas, o exparejas, o ante los militares, la policía, etcétera, que entendiéramos qué es lo que hemos tenido que hacer para sobrevivir a esa opresión, ¿no? Porque a veces el costo de librarla, digamos, por ejemplo, muchos movimientos feministas dicen, no, las mujeres trans, ¿eso qué? No, ya sáquenlas, por favor, deberían de matarlas a todas. Y no. Bueno, es que está bien, no, yo no creo que está bien, ¿no? Pero ¿de dónde viene ese discurso? Bueno, es que hay un aumento de feminicidios, ¿no? Y el discurso donde muchos, sobre todo colectivos muy jóvenes, de mujeres muy jóvenes, se han agarrado
de lo que los argumentos que han tomado es nuestra biología, ¿no? Es un poco el argumento, como estamos constituidas, es el pretexto para que nos maten, ¿no? Y entonces eso, ¿qué implicaciones tiene en que reproduzcas la opresión en otras personas, pues, ¿no? Entonces, es decir, dicho de otra manera y cantinflear menos, como decimos aquí, es como que ya tuviéramos esa discusión ya doblada y Superada, planchada, ¿no? superada. Entender el rol que jugamos en la reproducción de otras opresiones en aras de sobrevivir, ¿no? Opresiones como el feminicidio, que sales y si una policía te detiene, a lo mejor ya no apareces, ¿no? En fin, ¿no? Sí, eso, y también repensar, eso es muy inspirador, muy bonito. Aquí quienes han cuestionado la presencia de los estados-nación, del Estado-nación mexicano en general, del Estado-nación en América Latina, en todos los lugares, primero fueron los pueblos indígenas, ¿no? Porque dijeron, ay, nosotros tenemos miles de años aquí, no había estados-nación, ¿cómo es que, por qué argumentan que son súper necesarios, pues, ¿no? Si nosotros hemos sobrevivido sin Estado-nación. Entonces, es muy inspirador ver jóvenes que están cuestionando al Estado, ¿no? Las tesis desde Chile, muchos colectivos de chicas muy jóvenes que dicen el Estado es el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar, cómo tener una imaginación radical para pensar sociedades más justas o que ya lo hayamos pensado, ¿no? Tener sociedades más justas que veamos más allá de estructuras como el Estado, como única solución, por ejemplo, la militarización, ¿no? La militarización de barrios, de favelas, ¿no? Como haber superado eso, pues, ¿no? Eso sería muy bonito. Sí, yo creo que esa es la utopía, ¿no? El gran sueño americano y latinoamericano sería ese, ¿no? Como poder estar en estas condiciones y poder dejar atrás estos discursos de odio, ¿no? Porque hay un discurso de odio interiorizado en ese otro que no merece, ¿no? Que no merece, esa otra que no merece. Cuando decías lo de las mujeres trans, tuvimos una compañera que entrevistamos en Argentina hace 2 entrevistas atrás o 3 entrevistas atrás, y hablaba de eso, ¿no? Del tema de los crímenes de odio y de también ver cómo un cuerpo, en el caso de los feminicidios, tiene 18 puñaladas, o sea, es como, no te mereces nada como para recibir 18 puñaladas, ¿no? Es como Ujú, no considerar al otro humano finalmente, o a la otra humana. ujú. Muy doloroso, ¿no? Entonces, me sumo a tu sueño, me sumo a tu sueño, tengamos ese sueño. Así que bueno, hemos estado en Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe, en nuestra entrevista 28, número 28, con la profesora Gisela Carlos Fregoso desde México. Muchísimas gracias por compartir esta historia. Así que bueno, hemos llegado ya al final. Para cerrar, ¿cómo deseas que te recuerden? Como que, ¿cuál sería la narrativa con la que quisieras que en el futuro te recuerden, profesora Gisela? Híjole, quién sabe. Este, no sé, ¿no? Digo, yo no sé, como yo en lo personal estoy en contra de los purismos, ¿no? O sea, quizá como una persona que si la regó, bueno, sí, pues hay que regarla, ¿no? Para aprender, pero que se movió de lugar, ¿no? Como cuestionar constantemente, ¿no? Sí, eso. Bueno, excelente. Un abrazo gigante y muchísimas gracias por compartir en Mujeres que Tejen la Historia en América Latina. No, Así que, muchísimas gracias por el espacio, al contrario. Un bueno, cuídate abrazo. mucho. Un abrazo. Bye.